Bienvenidos estimados estudiantes a la presente sesión en la que trataremos el tema de análisis de datos con Excel. En primer lugar aprenderemos cómo construir una tabla de frecuencias, pero antes de iniciar sería importante aclarar qué es una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias viene a ser una técnica en estadística que utilizamos para agrupar un conjunto de datos no agrupados en una tabla de distribución de frecuencias para que nos pueda mostrar la información, como en este caso. Bueno, el ejercicio nos dice, a continuación se observan los resultados tomados del examen pretest de la tesis titulada Aplicación de juegos tradicionales para mejorar la socialización e integración de los niños y niñas de 5 años de la IE 025 Brian Antonio López Castro, del distrito de Chachapoyas, desarrollado en el año 2016. Estos datos se encuentran de manera no agrupada y para lo cual se pide que se agrupen los datos en una tabla de distribución de frecuencias y seguir las indicaciones dadas, ¿no? Nos dejan acá los datos, ¿no? Tenemos 24 datos, entonces nos tocaría a nosotros organizar esta información. ¿Ya? Estos datos de acá, los que se muestran acá, vamos a tener que nosotros organizarlo en esta tablita de acá. ¿Ya? Esta columna de acá, el campo número, representa al número de datos, ¿no? En este caso son 24 datos, del 1 al 24. En esta parte de acá lo vamos a colocar todos los datos tal como está acá de esta manera, en ese orden, ¿no? 15, 25, 12, 20, etc. Luego vamos a tener que ordenar esa información. Para ello, nosotros vamos a seleccionar toda esta información del campo notas. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el campo notas ordenadas. Lo pegamos y a estos datos de acá lo vamos a ordenar, ¿no? Los vamos a ordenar y filtrar, ordenar de menor a mayor. Continuar con la selección, ordenar. Y ya lo tenemos, ¿no? Tenemos desde el valor más mínimo, que es 9, hasta el valor máximo, 41. Estos datos de acá lo vamos a pasar a esta tablita de acá de frecuencias, ¿no? A la tabla de frecuencias. Lo vamos a pasar en ese orden, ¿no? Pero ya no va a haber repeticiones. Por ejemplo, en este caso, 9, 10, el 12 aquí se repetía 2 veces. Acá nada más lo vamos a escribir una vez. Del 9 al 41. Muy bien. Una vez que ya hemos ordenado en la tabla de frecuencias nuestras notas, vamos nosotros a buscar, a calcular la frecuencia absoluta, ¿no? Para ello, ¿no? Ya tenemos acá la frecuencia absoluta. ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta? En este caso, nosotros ya hemos trabajado una función muy importante. ¿Qué representa? ¿Qué es lo que quiere decir frecuencia absoluta? Viene a ser la cantidad de veces que se repite un mismo dato. En este caso, por ejemplo, el 9 no se repite una sola vez, ¿no? Solamente hay un valor. En el caso del 12 se repite 2 veces. Entonces acá tendríamos que colocarlo 2. Pero para evitar nosotros ir colocando manualmente, nosotros vamos a utilizar la función contar.si que ya hemos visto en clases anteriores. Para ello, voy a ingresar la función igual contar.si, abro paréntesis, y el rango que tengo que seleccionar, vengo para acá, donde dice notas ordenadas, ahí voy a seleccionar mi rango de datos. Selecciono todos los datos, punto y coma, y establezco el criterio en el cual se va a contar, ¿no? En el cual va a contar la información. En este caso, quiero que sea igual que este de acá. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y finalmente, acá vamos a convertirle en absoluta este rango con F4 para que cuando pueda yo copiar, entonces ya no vaya avanzando la información. Entonces, como podemos ver de manera fácil, ya lo hemos realizado para todos. Y verificamos, ¿no? Por ejemplo, el 25.
Dice que el 25 es un dato que se repite 4 veces. Vamos a verificar si es cierto, ¿no? 25. Acá encontramos 1, 2, 3, 4. Ahí está. El 25 repite 4 veces. Ahí lo tenemos. Muy bien. Luego vamos a sacar el total de la frecuencia absoluta. En este caso, una suma, ¿no? Seleccionamos todos los datos y presionamos Enter. Tenemos que el valor total es 24, ¿no? Y efectivamente son 24 los valores de esta tabla, ¿no? Entonces acá tenemos, nos desplazamos acá y vemos, ¿no? 24 datos. Muy bien. Ahora pasamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? De la siguiente manera. ¿Ya? Acá simplemente vamos a copiar el primer dato. Igual, y lo vamos a llamar a este dato. Muy bien, ya lo copiamos, ¿cierto? Ahora, vamos a tener que sumar este dato de acá más este dato de acá. Y luego voy a copiar para las demás. Muy bien, qué interesante, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Muy bien, si yo me selecciono en esta posición acá, significa que toda esta suma de acá tiene que darme 17. ¿Ya? Por eso se llama frecuencia absoluta acumulada. Y lo vamos a ver en un dato pequeño. Si yo me selecciono acá el 6, entonces empiezo a sumarlo, ¿no? 2, 2, 4, 5, 6. Muy bien, ahora sí, vamos a realizar el cálculo. Y acá hay un dato muy importante, ¿no? Siempre el último dato de la frecuencia acumulada tiene que ser igual que el total de datos de la frecuencia absoluta. En este caso, podemos concluir que sí está bien la operación. Muy bien, ahora pasamos a calcular la frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo sacamos nosotros la frecuencia relativa? Pues la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta, en este caso, este dato, sobre el total de la frecuencia absoluta. A este dato lo vamos a convertir en absoluto para evitar que se modifique. Y lo presionamos Enter. Y que lo tenemos, ¿no? Simplemente es arrastrarlo. Y ya está. De repente solo hasta acá. Y acá lo sumamos. Y ya está, ¿no? Bien, ya tenemos acá nuestra frecuencia relativa. Muy bien. La frecuencia relativa porcentual que está al costado, ¿no? Eso lo vamos a hacer de manera muy sencilla. Vamos a seleccionar toda esta información, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. ¿Ya? Generalmente cuando nosotros lo copiamos y lo pegamos, la información nos muestra de esta manera. Entonces, para que nosotros podamos convertirlo en un porcentaje, simplemente nos vamos y aplicamos estilo porcentual. Porcentaje, o acá de manera más rápida, estilo porcentual. Entonces, yo le voy a aumentar un decimal y ya lo tengo. ¿Verdad? Ahí está. Ya hay un dato importante. Tenemos que saber que la suma de todos estos siempre me tiene que dar el 100%. Muy bien. Ahora vamos a calcular lo que viene a ser la frecuencia relativa porcentual acumulada. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que acá cuando calculábamos la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, que primero copiábamos el primer dato y luego empezábamos a sumar en diagonal. Entonces lo vamos a hacer de la misma forma. Igual este dato. Presiono Enter. Luego, igual este dato más este dato de acá. Presiono Enter. Y finalmente voy a copiar hacia abajo. Y ustedes saben que estos dos datos tienen que coincidir. Lo mismo que acá coincidía, el 24,
acá tiene que coincidir el 100%. Lo vamos a colocar. Muy bien, acá, este dato de acá, esta columna de acá, la columna acá, es un dato importante que nos va a permitir a nosotros calcular la media. Entonces lo vamos a desarrollar de una vez. ¿Qué dice que tenemos que calcular acá? La nota por su frecuencia absoluta. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Igual, nota por la frecuencia absoluta. Y acá simplemente copio hacia abajo, ¿no? Y acá lo voy a sumar todo. Muy bien, y ya lo tenemos. Este dato de acá me va a mí a servir para que yo pueda calcular la media más adelante. Ya lo vamos a ver.